Ecuaciones diferenciales. Unidad 1. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Presentado al tutor Jorge Enrique Tobada. Entregado por José Adolfo Riveros. Código 13994-156. Ecuaciones diferenciales del primer orden empleando al método de variables separables. A. X y y más x d por x igual a x por 2 y y a la 2 más x por 2 más y por 2 más 1 de y. El primer paso es verificar que la ecuación sea separables. X y y más x igual a x a la 2 y a la 2 más x a la 2 más y a la 2 más 1 de d y y sobre d y y. Luego partimos el mismo de la derivada de diferenciales. X y y más x igual a x a la 2 y a la 2 más x a la 2 más y a la 2 más 1 y a la 1. X y y, x por y más 1 igual a x a la 2 más 1 por y a la 2 más 1 y a la 1. X sobre 2 más 1 de x igual a y a la 2 más 1 sobre y más 1 de y. Separamos las variables con sus respectivas diferenciales. Integral x sobre 2 más 1 de x igual a la de integral y a la 2 más 1 sobre y más 1 de y. U igual a x sobre u igual a x sobre 2 más 1 u igual a y más 1. Integral de 1 sobre 24 de u igual a integral de u a la 2 menos 2u más 2 sobre u de u. 1 a la 1 sobre 2, 1 raya sobre 2, integral de u sobre u igual a integral u menos 2 igual a 2 sobre u de u. Utilizamos los teorema, utilizamos los teorema de integración donde la integral x en x a la 2 más 1 es la longitud natural de x más la constante c es igual a la integral de y a la 2 más la constante de 1 sobre 2 1 sobre 2 logaritmo de u igual u a la 2 sobre 2 menos 2u más 2 del logaritmo natural. 1 sobre 2 logaritmo por x a la 2 más 1 y y más 1 a la 2 sobre 2 igual menos 2 y y más 1 más 2 logaritmo y más 1 más c constancia. 1 sobre 2 logaritmo por x a la 2 más 1 igual a y más 1 a la 2 sobre 2 menos 2 y y más 1 más
más 2 logaritmo y más 1 igual a c. La solución de la ecuación separando las variables. 1 sobre 2 logaritmo por x a la 2 más 1 igual a y más 1 a la 2 sobre 2 menos 2y más 1 más 1 más 2 logaritmo y más 1 igual a c. Ejercicio 2. Ecuaciones diferenciales del primer orden empleando el método de homogéneas. Por multiplicar logaritmo de x, el logaritmo de y a la x, el logaritmo de v y y de x, ya que esta es igual a 0. X logaritmo de y menos logaritmo x de y más y de x igual a 0. Cuando tenemos la resta de los logaritmos, juntamos la dirección de la argumentación de los logaritmos. X logaritmo y menos logaritmo x de y más de y de x igual a 0. dy y menos y sobre dx por logaritmo y menos logaritmo por x y multiplica al logaritmo de x. D y menos y sobre dx por logaritmo y sobre x. Solución u menos logaritmo 1 más u igual al logaritmo por x más 6. Logaritmo v menos logaritmo 1 más logaritmo b igual al logaritmo por x y c, donde expresamos que m es la expresión de x y de x y que n es la expresión de 2 por x a la 2 más 3 y a la 2 igual a 20. De 3 y a la 2 menos 20. Ahora multiplicamos u y y. Ambos lazos de la ecuación obtenemos la derivada. Obtenemos la derivada parcial de y a la 3 por x y de x más y a la 3 por 2x a la 2 más 3 y a la 2 menos 20 de d y y igual a 0. X y y a la 4 de x más 2x a la 2 y a la 3 más 3 y a la 2 menos 20 de y igual a 0. M por x y igual a x a y a la 4. M y igual a 4 por y a la 3. N por x y igual a 2 por a la 2 y a la 3 más 3 y a la 2 menos 20. N por x igual a 4 por y a la 3. M y igual a n por
por lo que es exacta. Llegamos a las expresamos a la forma. Llegamos a la expresamos a la forma f por x y y, tal que f por x a m por y, f y y igual a n por x y y, f por m x y y a la derivada parcial de f por x y y sobre la derivada de x igual a x a y a la 4. f por y integral, perdón, f por y a la 4 a la derivada parcial por x, f igual a y, f igual a x y y igual a x a la 2 y a la 4 sobre 2 más h y y, f y y igual a n a x y a la y. Pasamos a integrar ambos lados de la ecuación teniendo en cuenta que ya actúa como constante. F a x y y por x y y a la 4 a la derivada parcial por x. F igual a y, f igual a x y a y menos x a la 2 y a la 4 sobre 2 más h y f y y igual a n a x a la y. 2 por x a la 2 y a la 3 más h a la 1 y y igual a x igual a 2 a x a la 2 y a la 3 más 3 y a la 5 menos 20 y a la 3. H a la 1 y igual a 3 y sobre 5 menos 20 y a la 3. H y igual a 3 y a la 5 menos 20 y a la 3 de y. Derivamos la integral. H y y, h por y igual a 3 y sobre 5 menos 20 y a la 3 de y. H y y menos y a la 6 sobre 2 menos 5 y a la 4 más c. Igualamos a la expresión de n y nos da un valor a 0. f por x y y menos x a la 2 y a la 4 sobre 2 más y a la 6 sobre 2 menos 5 y a la 4 más c igual a x a la 2 y a la 4 sobre 2 más y a la 6 sobre 2 menos 5 y a la 4 más c igual a 0. Muchas gracias por su atención.